Bueno, mi goats, estamos aquí en un video más. Les tengo a alguien en el canal que les va a explicar cómo hacer muchísimas camas. Y si no es un video completo de 13, 12 minutos, ya iniciaste mal. Si quieres conseguir, hay que dedicar tiempo. Así que esta persona que traje al canal tiene entre los dos servidores mucho más de 800 millones de camas. Así como lo escucharon. Y si te digo que muy poco farmea, muy poco dungeons, y aún así tiene mucho más que el 70% de un servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hace de una forma muy estratégica. Ya la conocen en el canal, y es nada más y nada menos que Dana, una capa en todo el tema de farmeos, con mismas mecánicas de juego, y vienes a explicarles prácticamente el concepto natural, algo que necesitan sí o sí aprender, porque no es solo colocar, venga, coloco este ítem, ¿por qué? Porque la oferta y la demanda es contraproducente, porque hay muchos pelagartos que les gusta bajar mucho el precio, y aquí vas a evitar todos esos errores. Así que mi The Gods, quiero que escuchen esto muy bien. Así que bueno, Dana, cuéntanos, sin pelos en las lenguas, sin tabús, sin pena, ¿cuántas camas tienes ahora mismo? Yo sé que manejas en Blade, en Talo, así que dinos, ¿cuántas tienes en Talo? ¿Cuántas tienes en Blade? Buenas, buenas, Olis. Bueno, me presento una vez más. Soy Dana. Después de tanta rogadera que me hizo, pues aquí estoy. No mentiras. Tú sabes que estoy aquí para apoyar. Bueno, tu pregunta en Talo, tengo como 400 a 500 millones de camas. Y en Blade no recuerdo, pero están como entre las 600 millones a 700 millones de camas. Por ahí está, bueno, si no se han vendido algunas cosas, por ahí debe que estar el rango. Bueno, acá tocamos un punto importante que ella mencionó cuando estábamos hablando y yo dije, ok, porque en mi mente dije, bueno, la gente normal, me incluyo, empieza y dice, bueno, voy a farmear tal cosa o me voy a una dungeon tal y hasta ahí. Y ahí vienen los dolorosos porque después o se vende o tal vez no se vende o se te dificulta también según el nivel. Entonces, cuéntanos, o sea, ¿tú qué haces? Mira, yo creo que el error de la mayoría, y me pasó en sus tiempos, es pensar que Dofus 2 es un juego solo de matar mods. El juego real es de mercado. Tiene una economía con oferta y una demanda real. Y si no entiendes eso, pues estás trabajando el doble para ganar la mitad. Y no es mentiras, es una realidad. Cuando tú comienzas a dimensionar lo que estás haciendo, se te va a facilitar mucho. Y bueno, acá lo vamos a tocar todos estos puntos para ayudar a los demás. No dar algo en específico, un objeto en específico, porque esa nunca va a ser la solución al entender la economía. Me río porque me da risa, pero perdón por haberte interrumpido. Es que, o sea, tú ves el mercado como si fuera una bolsa de valores, me están dando a entender eso, o sea, si estoy en lo correcto, no, porque, o sea, en mi mente nunca llegó a pasar eso, o sea, de ver un juego a tal dimensión, ¿no? Mira, el mercado bus, cambiemos la analogía tuya al principio, es como un puesto de frutas. Si llegas cuando todos venden lo mismo, el precio está por el piso. Y ahí es cuando comienzan a rebajar que uno, que el otro, que no sé qué. Y eso es incómodo. La clave es llegar cuando nadie más llega. O sea, cuando hay una oferta y demanda. Y en términos del juego,
Es sencillo, es que es algo sin tecnicismos. Es un patrón de información y es el pilar número uno para mí. Eh, si gustas, yo puedo compartirles mi Excel, obviamente sin la información que he recopilado, pero ahí ustedes van a poder introducir el ítem que desean y comienzan a estudiar la tendencia y es sencillo. Entonces, hagamos la dinámica que cuando lleguen a, digamos, a 30, 40 personas en tu canal de Discord, lo compartes y listo. Bueno, me parece pues interesante, sí, hagámoslo así. Actualmente hay como unos 15 miembros y si llegan a 30, 40 lo compartimos de una. Bueno, te soy sincero, cuando me dijiste lo del chat de comercio yo no le vi mucho sentido. Sí, yo dije, bueno, vamos a debatirlo en el video y quiero que también des como tu concepto, ¿sí? Porque tú me dijiste que también usas los chats de comercios y yo la verdad los tengo silenciadísimos porque me estresan cuando estoy en combate o cosas así. Y dime, o sea, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy haciendo mal ahí? ¿Qué te digo? Ese es el patrón interrumpido perfecto. La mayoría lo ignora como el chat que hace solo spam, pero no necesariamente lo tienes que tener activo siempre. Yo lo activo en horas picos y cuando estoy jugando, por dar siempre sondeo y miro, bueno, si 3 veces alguien pregunta por un ítem, por un objeto, ¿sí? El ítem puede ser, digamos, que necesita un set de algo, pues tú vas anotando, ¿sí? No necesariamente el ítem, porque si no tienes ni sastre, ni zapatero, ni nada de eso, puedes conseguir los materiales, ¿sí? Entonces ahí comienzas a entender por qué hay una demanda insatisfecha. Si nadie lo vende, pero mucha gente lo pide. Ahí es una oportunidad abierta para ustedes. Entiendo, pero entonces, mantiene abierto o qué? ¿Cómo así? Los leo de forma sistemática, ¿sí? Mm, Como te dije, solo activo en horas picos y cuando hay más gente conectada. Entonces comienzo a notar patrones. Por ejemplo, yo ya no lo hago porque yo ya sé qué es lo que vendo, pero esto es un consejo para los que no tienen experiencia y quieren comenzar a entender un poco más el mercado. De verdad muy interesante, pero bueno, quiero que nos muestres en tu inventario cuánto dinero tienes. ¡Ay, qué cansón! Bueno, ya les muestro. Igual los que son antiguos en el canal ya saben qué es lo que hago con estas camas. Y bueno, acá les muestro. Qué locura, eso es mucho dinero, eso es demasiado. Bueno, sigamos con el tercer tip y para que vayan entendiendo. Factor más importante porque si quieres hacer de todo, no te va a funcionar. Yo que ya conozco el comportamiento me enfoco en 5 ítems a la perfección, porque sé cuándo van a subir, cuándo van a bajar, qué eventos los van a afectar, cuánta gente los puede llegar a vender, me puedo anticipar al mercado con el almanach y eso vale infinitamente más que tener conocimiento superficial de 200 ítems. Mm, me ha funcionado y esto es un super tip, la verdad. Pero uno cómo elige esos ítems. ¿Hay algún criterio o intuición o qué? O sea, ¿qué es ese factor para uno comenzar a entender por lo menos cuatro, tres o cinco ítems? Mira, más que criterio, yo lo diría experiencia. Primero, sé el volumen de transacciones moderado, si es alto o bajo, o sea que se venda con frecuencia. Dos, precio con margen real, no tan barato, ¿verdad? Que valga el esfuerzo de lo que estás haciendo, porque es que si vas a vender algo de solo 2.000 camas, el esfuerzo no lo va a valer, es muy desgastante. Volatilidad, que el precio cambie, porque ahí están las oportunidades. Cuatro,
ligado a una mecánica activa del juego, ya sea recursos de crafting, eh, ya sea almas, que tengo compañeros que se dedican solo a eso, trofeos, dungeons, piezas de sets, hasta bugs hay. Yo tenía antes un bug que literal, o sea, hacía 600 a 1 millón de camas por algo que era del mismo juego, o sea, de una mecánica activa. Qué locura, pero espera, una vez los identificas, ¿los compras y esperas o cómo esperas esa ejecución o cómo haces las cosas? Mira, para esas cosas hay dos posibles estrategias, ¿sí? Especulación, comprar barato y vender cuando sube, y el arbitraje de teaming. No sé si lo has escuchado, pero es comprar cuando hay una demanda en el chat, pero no hay stock en el mercado. No es estar adivinando, es operar con información, porque ya se tiene un historial de ítems y esa es la diferencia entre suerte y método. Por eso hago un poco algo más al grano, más especificado, manejando mi Excel, pues para reducir también los márgenes de error y pérdidas. Última pregunta ya para terminar, pues esta guía acá más interesante. Si alguien está escuchando esto ahora mismo, Dana, y tiene cero camas, acaba de empezar. ¿Por dónde empieza? ¿Qué consejos tú darías? Bueno, te diré con honestidad y sin filtros, el capital inicial hay que farmearlo sí o sí, no hay atajos, pero desde el primer día puedes estudiar el mercado sin tener camas. Puedo observar precios, anotar ítems, leer el chat y cuando tengas tu primer 1 millón de camas, ya sabes exactamente dónde invertirlo. La diferencia entre el experto y el novato no es solo suerte, es que el experto ya estudiaba antes cuando ya no tenía nada. Y esto es verdad, la necesidad hace buscar pues el dinero, las cosas. Y no solo eso, o sea, de verdad, cuando tú le dedicas el suficiente tiempo a algo, tarde o temprano se verá esa remuneración o esa recompensa. Bueno, muchas gracias, Dana. Y mi GOATs, si llegaron hasta acá, la verdad es que ya tienen más información sobre las camas que el 90% del servidor, ¿no? Pues eso se supone. ¿Cuántas veces le habían dicho que el secreto es estudiar el mercado antes que farmear? Probablemente muy poco, ¿sí? La verdad, cierto, la verdad, tienen la verdad. Yo me quedé especialmente con los 3 a 6 ítems porque uno tiende a querer aprenderlo todo y termina no sabiendo nada, absolutamente nada. O sea, esto me reventó la cabeza honestamente. De verdad, les agradezco por su tiempo y ya saben, suscriban, comenten, compartan, cuéntenme en abajo, ya estaban usando el mercado así, estudiándolo con anterioridad, aplicándolo con el almanaz o también estaban farmeando píos como yo, no mentiras. Los leo en comentarios y sigan disfrutando del mejor contenido.